Un lugar destacado en las reflexiones, en este libro que se llamamos Reflexiones, es la crítica que hace la Asamblea Nacional, que recuerdan ustedes, instituida el año anterior a la publicación de su libro. No que no vea nada que merezca alabanza en los trabajos de esa corporación, por cierto que algunas cosas buenas hizo, lo dice con mucha gracia, con gracia bien inglesa, dice: quienes todo lo destruyen, indudablemente suprimirán algunas injusticias. Claro, sí. O sea, algo podían destruir de lo malo, ¿no? Pero lo que habría de probarse es si lo que resolvieron de bueno no se hubiera podido realizar sin producir semejante revolución. De hecho, algunas de aquellas mejoras las hubiera querido el mismo rey, así como fue posible a través de los estados generales. Sin embargo, concluye en frase brillante: las mejoras de la Asamblea Nacional son superficiales, sus errores fundamentales. En carta uno de los miembros de aquella asamblea le señala que frente a los revolucionarios más rabiosos hay otro bando que se denomina moderados, lo que querían más o menos quedar bien con todos, que aprobaban la nueva Constitución, pero deseaban reprimir los crímenes por medio de los cuales se llegó a la promulgación de esa Constitución. El juicio de Burke es taxativo: son una especie de personas que pretenden actuar como si pensaran que los hombres pueden engañar sin dolo, robar sin injusticia y derribarlo todo sin violencia. No pocas veces se caracterizan, dice, por ser espíritus trepadores que critican los crímenes ajenos con la idea de poder reemplazar a sus autores en sus cargos. Ambos bandos son, según Burke, parejamente despreciables. Asimismo, agrega, hay entre ellos charlatanes para los cuales lo sucedido era inevitable, según dicen, como en todas las revoluciones, que el tiempo lo arreglará todo, afirman con aires de inocencia, y así, por el dolor, se llegará a la mejoría. Estos optimistas baratos, sin causa. ¿Qué se podía esperar de la Asamblea?, se pregunta Burke. Para redactar una constitución hay que ser inteligente, dice. Y los miembros de la Asamblea no brillaban precisamente por sus dotes intelectuales. Si nos detenemos en el tercer estado, no había modo que tuviera experiencia, no tenía ninguna experiencia práctica de gobierno. Eran 600 personas, como los otros dos estamentos juntos, y cuando se exigió la reunión de los tres grupos, se vio claro que una pequeñísima deserción en el grupo de la nobleza o del clero pondría todo el poder en manos del tercer grupo. Allí dice, no había magistrados distinguidos o renombrados profesores universitarios, eran miembros ignorantes, segundones, muchos eran de aldeas, de campos, pero provincianos, de pocos horizontes, expertos más en las luchas aldeanas. Nada pues de extraño que, debiendo resolver sobre temas que los excedían, se sorprendiesen por tener de golpe tanto poder en sus manos. ¿Quién podía esperar que súbitamente revelaran grandeza, tratando sobre asuntos de los que nada entendían? También había comerciantes, pero estos nada podían imaginar, dice él, fuera de las cuentas, de la contabilidad. No sabían nada, no de gobierno ni de nada. Hubo, por cierto, algunas excepciones, pero el grueso de los representantes se componía de personas muy limitadas y fácilmente manipulables. Desde el momento en que leí la lista, escribe, vi con claridad y casi tal como ha sucedido todo lo que debía seguir. ¿Y qué decir de los nobles que abdicaron de su nobleza? Esta generación pasará rápidamente y la próxima generación de la nobleza se asemejará a los patanes. No sé, es cierto, la segunda generación, a los patanes y especuladores, usureros y judíos que siempre serán sus compañeros y a veces sus amos. Creedme, Señor, le señala a su corresponsal, quienes intentan nivelar jamás igualarán. En todas las sociedades compuestas por diversos sectores de ciudadanos, algún grupo debe quedar arriba y otro, obviamente, abajo. Por lo tanto, los niveladores solo cambian y pervierten el orden natural de las cosas. Recargan el edificio social poniendo en el aire lo que la solidez de estructura requiere que esté pisando en tierra. En cuanto a los representantes del clero, dice, también se tramitó de modo que fueran a la asamblea
un gran número de sacerdotes sencillos, simples, muchas veces que no tenían la menor idea de los temas políticos nacionales. En fin, resultaba innegable que los miembros de la Asamblea no parecían a la altura de las circunstancias. Por eso buscaron cambiar todo en favor de su aserción. Berg trae a colación el discurso de uno de los miembros que decía así: todas las instituciones de Francia coronan la desdicha del pueblo. Para hacerlo feliz hay que renovarlo, cambiar sus ideas, cambiar sus leyes, cambiar sus costumbres, cambiar los hombres, cambiar las cosas, cambiar las palabras, destruirlo todo, sí, destruirlo todo, puesto que todo debe hacerse de nuevo. Este caballero, comenta Berg, que no provenía, como podría creerse, de un asilo de ciegos, ni de un manicomio. Dice él, lo que dijo era lo contrario de lo que debía hacer. Quizás un cambio, lo que había que hacer era otra cosa, quizás un cambio, ver cómo resultaba, después otro cambio, compensar, equilibrar. Con su violenta prisa y su desconfianza del proceso natural, vuestros políticos se entregan ciegamente a cada aventurero arbitrario, a cada charlatán y a cada alquimista. Tales personajes exageran los defectos y alaban los cambios sin discernimiento alguno. Creo que de vivir Rousseau, dice, y estar en uno de sus intervalos lúcidos, le habría chocado el frenesí práctico de sus discípulos, quienes son en sus originalidades serviles imitadores y aún en su incredulidad muestran una fe ciega. Destaca asimismo Berg en la composición de la Asamblea la excesiva principalía de París por sobre el resto de Francia, lo que no disimulaba un proyecto hegemónico. Desde aquella ciudad centralizadora se había proyectado un plan geométrico cartesiano. La superficie del país fue dividida en 83 piezas regularmente cuadradas de 18 leguas por 18, los llamados departamentos. A estas fracciones, procediendo por medidas igualmente geométricas, se las subdividía en 1720 distritos, llamadas comunas, etc. Dice, esto no es una obra de políticos, ¿no?, sino de agrimensores minuciosos, con su cinta métrica, anteojos y todolitos. Anteriormente, los límites y regiones se determinaban de manera más humana, en base a la historia, a las tradiciones locales. Había problemas, pero eran fácilmente subsanables en este nuevo pavimento de cuadrados, dentro de cuadrados, dice, y esta organización y semi-organización hecha por el sistema de Empédocles y Buffon, y no según algún principio político, es imposible que no surjan innumerables inconvenientes locales a que los hombres no están habituados. Semejantes propósitos, pues, contribuirán a que París se consolide cada vez más como centro de poder. La facción ahora en el gobierno gobernará desde allí con mayor facilidad, mientras las otras regiones del reino quedarán hechas pedazos, imposibilitadas de confederarse entre sí. Se alardea, dice, de que la política geométrica ha sido adoptada, de que todas las ideas localistas han perimido, y de que los habitantes ya no han de ser gascones, picardos, bretones, normandos, sino franceses, con un solo país, un corazón y una asamblea. Pero en vez de ser todos franceses, dice, lo más probable es que los habitantes de la región pronto no tendrán país. Nadie se apegó jamás con un sentido de orgullo, parcialidad o real afecto a determinada categoría de una medida de superficie. Jamás se gloriará nadie de pertenecer al casillero número 71 o a cualquier otra etiqueta distintiva análoga. Empezamos nuestros afectos en nuestras familias. Ninguna persona que es fría con sus parientes es celoso ciudadano. Pasamos de allí a nuestro vecindario y en nuestras habituales relaciones provinciales. Las divisiones dentro de nuestro país, formadas por el hábito y no por repentinas decisiones de la autoridad, eran otras tantas pequeñas imágenes del gran país en que el corazón halló algo que lo podía llenar. En fin, la Asamblea
ha realizado una labor francamente destructora, le dice a su corresponsal al cerrar su carta tratado. Las medidas se suceden sin intermisión, no descansan ni siquiera los domingos, dice. Nosotros los ingleses descansamos los domingos, ustedes están en una agitación permanente, no tienen tiempo de ver qué resulta de cada medida que toman una tras otra, una febrilidad. No pueden planear el futuro por medio del pasado, no pueden estudiar a ver cuál es la tradición para ver qué se puede tocar, nada. Nunca os internáis en el país para observar serena y desapasionadamente el efecto de vuestras medidas sobre quienes son objeto de ellas. Sí, son alquimistas, gentes de escritorio, intelectuales de gabinete, en fin. La requisitoria de Burke contra la Asamblea Nacional es letal. Años después, en 1796, cuando escriba la primera de sus 2 cartas sobre una paz regicida, esa notable epístola que envía un miembro del Parlamento inglés sobre la idea de hacer con el directorio, con las manos sangrientas del rey todavía, una paz regicida la llama, al criticar la reciente introducción del divorcio, lograda con la ayuda de una barra formada, dice, por maniquíes previamente programados, no temerá calificar a la asamblea de sinagoga del anticristo, arsenal de calamidades. Probablemente esta descripción, que puede parecer violenta, sea muy real. Burke señala asimismo cómo la revolución trastornó la estructura política de Francia. Ante todo, liquidó la monarquía. Los filósofos ideologizados presentaron la institución monárquica como inseparablemente, como irremediablemente despótica. O sea, ser rey es ser déspota. Jamás oyeron estos señores, dice, hablar de algo intermedio entre el despotismo de un monarca y el despotismo de la multitud. Nunca oyeron hablar de una monarquía regulada por leyes, controlada y equilibrada por la gran riqueza de la tradición y la herencia de una nación, y ambos a su vez controlados por la juiciosa contención de la razón y el sentimiento populares. Así era la monarquía tradicional de Francia, a pesar de todos sus defectos, a juicio de Burke, sin desconocer sus limitaciones. La corona hacía un intento por lograr la prosperidad del país. Lejos de rehusarse a las reformas, el rey Luis XVI estaba abierto, incluso al exceso, a toda clase de proyectos razonables. En una de esas cartas señala el autor que el infortunado rey Luis XVI fue probablemente el hombre que hubiese reinado con las mejores intenciones. No carecía de talento en muchos sentidos, tenía el muy loable deseo de suplir una educación viciosa. Recuerda que dijimos el año pasado que había sido educado con Telemón y otros autores. Pero nadie lo ayudó a ello, dice, no pudiendo adivinar que el mundo que él leía y aquel en que vivía no eran los mismos. Vivían 2 mundos. Para elegir a sus ministros quiso conocer la opinión pública, que no era sino el teatro de los charlatanes, máxime cuando ya estaba programada por los ideólogos. En lo demás creyó que podía reinar al modo de sus predecesores. Recuerda Burke que fue el Parlamento de París el que le había recomendado al rey convocar los estados generales, asegurándole que no tiene nada que temer, le dijo al rey, le dijeron, como no fuese, le dijeron, el pródigo exceso de su celo para acudir en apoyo del trono. Bastante celo, ¿no?, que hubo. El rey se confió totalmente, olvidando que no hay que confundir, dice bien este hombre tan realista, no hay que confundir la benevolencia con la imbecilidad. El presunto remedio se transformó en veneno. Se vio a los rebeldes franceses ir contra un monarca legal y benévolo con más furia, ultraje e insulto que los de ningún pueblo conocido que se haya levantado contra el usurpador más ilegal o el más sanguinario tirano. La resistencia de aquellos se produjo ante concesiones, en rebeldía. En cambio, este golpe fue asestado a una mano que derramaba favores, inmunidades y gracias. Probablemente el rey cometió un error, dice, al apoyar el levantamiento de los norteamericanos, como sabemos,
cuando, bajo la influencia de los enemigos del sistema monárquico, escribe, Luis XVI quiso fundar una república, la de Estados Unidos, estableció dos. Quiso quitar la mitad de la corona de su vecina de Inglaterra y perdió la suya. El dinero que para ello pagó lo entregó de hecho a sus asesinos. Por otra parte, su política consistió en ir cediendo a las exigencias de sus adversarios. No se trataba de que el rey quisiese rebajar a la nobleza, al clero, la justicia e intentara extinguir esos cuerpos, pero lo que de hecho sucedió, dice Barca, es que derribó los pilares que mantenían su trono, es decir, se autodestruyó. Berke trae el recuerdo del humillante traslado del rey desde Versalles a París, recordarán, del año pasado, rodeado por un ejército que hubiera debido defenderlo en medio de insultos y amenazas asesinas. Esta humillación se había resuelto en los cafés, según las medidas propuestas por los clubes, incluso las academias. Los miembros de la asamblea obraron como los comediantes de una feria ante un público tumultuoso, sesionando, presionados por una turba programada y orgullosa pretensión, digamos, con orgullosa pretensión de creerse independientes. Al parecer, dice, les estaba dado un poder para subvertir y destruir, pero ninguno para construir, como no sean instrumentos que pudiesen servir para mayores subversiones y mayores destrucciones. En Francia, señala nuestro autor, se ha perdido la cortesía. Este es un detalle, una idea interesante, ante esta vergonzoso traslado del rey, digo, por sin bataclanas y puesteras que lo insultaban, etcétera. Ha perdido Francia la cortesía tan propia de ese pueblo. Hasta, dice, se pensó en un regicidio, dice, que por fortuna no se consumó, pero se verá más tarde si lo acaba el audaz pincel de un gran maestro de la Escuela de los Derechos del Hombre. Y fue profeta, anunció la próxima muerte del rey, un pincel de los derechos del hombre, al fin y al cabo. No me acuerdo el nombre de este gran pintor francés, que sí, el David, que siempre hacía del pintor de la Revolución. Con motivo de estas reflexiones, recuerda nuestro autor su estadía en París 17 años atrás, donde había tenido la ocasión, como dijimos, de conocer a María Antonieta, entonces Delfina, en Versalles, dice, y es seguro, dice con emoción, comentando esa visión de la reina, y es seguro que jamás iluminó este orbe, que ella apenas parecía tocar una visión más deliciosa. La vi brillante como la estrella de la mañana, llena de vida y esplendor y dicha, y ahora debía sufrir esta humillación. Nunca pensé, confiesa, que tales desastres caerían sobre la reina de una nación de hombres corteses, en una nación de hombres de honor y de caballeros. Creí que 10.000 espadas saltarían de sus vainas para vengar hasta una mirada que la amenazara a María Antonieta con insultos. Pero la época de la caballería ha pasado. La ha sucedido la de los sofistas, comerciantes, economistas y calculadores. Y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre. Ha desaparecido aquella sensibilidad de principios, aquella castidad de honor, que sentía una mancha como una herida, que inspiraba valentía a la vez que mitigaba la ferocidad, que ennoblecía todo lo que tocaba y bajo la cual el vicio mismo perdía la mitad de su mal al perder toda su grosería. Magnífica perorata de nuestro autor. En verdad, prosigue, Francia había perdido el espíritu de caballería que lo caracterizó por siglos. Este sistema mixto de opinión y sentimiento, dice, tuvo su origen en la antigua caballería y al principio, aunque variado en apariencia, según los variables estados de los negocios humanos, subsistió e influyó a través de una larga sucesión de generaciones hasta la época en que vivimos. Fue aquella opinión la que mitigó la realeza con el compañerismo y elevó a los hombres privados hasta ser camaradas de los reyes. Forzó a la severa autoridad a someterse a la elegancia e hizo que un dominante vencedor de las leyes fuese sojuzgado por sus modelos. Todo ello se ha desvanecido. Ha acabado el mundo de la caballería.
Ahora la reina se la mira como una mujer cualquiera. El asesinato de un rey es un homicidio común. Cuando el antiguo y caballeresco espíritu de fidelidad feudal, dice, que al liberar al rey del temor, liberaba al rey y a los súbditos de las precauciones de la tiranía, se extinga en las mentes de los hombres, las conjuras y los asesinatos serán anticipados por matanzas preventivas y confiscaciones preventivas, y el largo rollo de siniestros y sangrientas máximas que formará el código político de todo poder que no se base en el propio honor y en el honor de quienes deben obedecerle. Los reyes han de ser tiranos por sistema cuando los súbditos son rebeldes por principio. Pocas veces lo hemos visto a Burke elevarse hasta tales niveles de elocuencia y de galante belleza. Nada es más cierto que esto, dice, que nuestras costumbres, nuestra civilización y todas las buenas cosas conexas con ella, de ellas dependieron de este nuestro mundo europeo durante siglos de dos principios, y en verdad fueron el resultado de la acción combinada de ambos. Me refiero al espíritu del caballero y al espíritu de la religión. Donde falta el comercio y la industria y queda el espíritu de nobleza y de religión, el sentimiento suple la falta. En cambio, si este último se pierde, ¿qué especie de monstruo no será una nación de bárbaros, groseros, estúpidos, feroces y a la vez pobres y sórdidos, desprovistos de religión, honor y orgullo viril, sin posesión alguna en el presente y sin esperar ninguna en una vida futura en la que no creen? Todas estas reflexiones brotan en el alma de Burke al comentar el humillante traslado de la familia real desde Versalles a las Tullerías. A partir de entonces, Luis XVI es un rey degradado, ya no fuente de justicia, dice, sino más bien un jefe de carceleros y de verdugos. Ni se respeta a sí mismo, ni es respetado por los demás. Afirma que posee el poder ejecutivo, pero ¿qué sentido tiene semejante aseveración? Es más, debe colaborar en la carnicería, dice, de quienes intentan liberarlo de su aprisionamiento y muestran el menor afecto a su persona o a su antigua autoridad. El plan verdaderamente siniestro había sido destruir la monarquía con la ayuda del propio soberano. Lo han utilizado como una especie de cordón umbilical para alimentar a su antinatural engendro desde las entrañas de la monarquía misma. A pesar de los innumerables juramentos de fidelidad establecidas, asesinarán al rey cuando su nombre no sea ya necesario para sus designios, pero ni un instante antes. Mantienen vivo a su soberano con el objeto de exhibirlo como una bestia salvaje. Han optado por hacer despreciable a la monarquía, exponiéndola a la irrisión en la persona del más benévolo de sus reyes. Asimismo, la revolución destruyó también la nobleza. Los nobles, convocados a los Estados Generales en 1789, en el grado en que permanecieron fieles a su ideal caballeresco, se vieron radiados o arrojados al exilio. Su estamento, en cuanto tal, resultó abolido y hasta se les ordenó cambiarse de nombre, como vimos el año pasado. Señala Burke que los nobles que él conoció cuando estuvo en Francia le parecieron personas de respeto, tenían sentido del honor, eran educados, serviciales, de conversación franca, de cierto tono castrense, comportándose con las clases inferiores con más familiaridad que los nobles en Inglaterra. Por cierto que el estamento no estaba exento de errores y defectos, y dice que el principal de esos defectos fue haber fomentado demasiado la licenciosa filosofía que ayudó a provocar su propia ruina. Pero en conjunto no se encontraban entre ellos abusos que no se hubiesen podido corregir con una reforma adecuada sin necesidad de abolir el estamento como tal. Burke no es, por cierto, de familia noble, pero entendía que la nobleza otorgaba la posibilidad de comunicar la tradición a través de los tiempos,
son los grandes robles, dice, que procuran sombra a su país y perpetúan sus beneficios de generación en generación. La nobleza auténtica no puede suscitar sino respeto y admiración en el pueblo. Sabemos que en las filas de la nobleza hubo traidores, lo describimos el año pasado, a su vocación caballeresca tradicional, son los que se pasaron con armas y bagajes a la revolución. En Carta a un noble lord de Inglaterra, escrita en 1796, señala nuestro autor que los nobles felones, al estilo de los Orleans, la Rochefoucauld, la Fayette, y la larga secuela de los cortesanos que hacían facha de San Quilotis, o sea que se querían parecer como la Mersa, este grupo, digamos, de semejantes, dice, a los endemoniados, poseídos de un espíritu de orgullo degradado, bien dicho, un orgullo, pero degradado ahora, ¿no? El viejo orgullo, y de una ambición inversa a la que los había devorado hasta entonces, abdicaron bajamente de sus dignidades, renegaron cobardemente de sus antepasados, traicionaron pérfidamente el más sagrado de los depósitos. A los nobles los relevaría, y esto es una muy inteligente visión de este profeta, ¿quién los supliría? ¿Quién los relevaría? Una nueva clase, la oligarquía. Dice, él usa esta palabra que nos llame a nosotros la atención. Dice así: Francia será totalmente gobernada por los agitadores en corporación, por asociaciones urbanas formadas por los directores de los asignados, que eran los cheques, los bonos de la época, y por los encargados de vender las tierras de la iglesia, procuradores, agentes, corredores de bolsa, especuladores y aventureros, que compondrán una innoble oligarquía, fundada en la destrucción de la corona, la iglesia, la nobleza y el pueblo. Aquí terminan los engañosos sueños y visiones de la igualdad y de los derechos del hombre. Así entonces, la nobleza no es impune, la destrucción de la nobleza. Hay alguien que va, como decía antes, va a suplir, va a cambiar la sociedad. Entonces, estos van a ser, estos economistas, digamos, estos agentes de bolsa, etcétera, no, lo llama oligarquía. Vamos a ver después cómo Marx va a usar a Bonal, a Berg, va a citarlo a Berg, ¿no? Para decir que la Edad Media no fue tan mala, dice Marx, y que la época de la Revolución Francesa fue la que trajo el ingreso del burgués y de la figura de la oligarquía. En lo que respecta al clero, hemos hablado de lo que dice el rey, cómo se va destruyendo la realeza, la nobleza, cómo se ha destruido, y cuanto a lo que toca al clero, él dice que también conoció en su viaje a Francia no pocos sacerdotes, él anglicano, recordemos, pero conoció a varios sacerdotes en su viaje a Francia que le dejaron muy buena impresión, si bien, claro, con ciertas limitaciones. No pudiendo, dice la Revolución, complacerse con los vicios del clero de aquel tiempo, que no era grande, pero un clero bastante digno, el clero francés en aquel tiempo, ¿qué hicieron? Comenzaron a hurgar con maligna diligencia en sus antecesores, que en el siglo XIV tal hizo tal cosa, que en el siglo etcétera, ¿no? Para justificar las terribles medidas que que tomarían contra él, inventando una especie, dice, de árbol genealógico del crimen. O sea, son descendientes de criminales. No es justo castigar, dice Berg, a hombres, a los hombres por presuntos delitos de sus antepasados. El que haya habido reyes, capitanes y juristas malvados en la antigüedad no significa que no haya reyes, capitanes y juristas honestos en el presente. Si creemos lo que dicen las publicaciones, escriben sus reflexiones, deberíamos llegar a creer que vuestro clero francés era una especie de monstruo, un horrible compuesto de superstición, ignorancia, indolencia, fraude, avaricia y tiranía. Insiste nuestro autor en la buena y excelente impresión que le dejó el clero que conoció en su viaje a Francia, personas abiertas, generosas, dice, con el corazón de caballeros y de hombres de honor, ni insolentes ni serviles. No deja de ser curioso, pero el poder anticlerical, es interesante esto que dice Berg también, el poder anticlerical exigiría a los obispos y sacerdotes una vida de perfecta abnegación. Ellos tenían que ser perfectos, no tenían una mancha, nada. Cuando los que lo detentaban el poder eran especialmente indulgentes con sus pasiones, eran degenerados, libertinos, pero no, el otro debía ser perfecto. Por lo demás, a todos los clérigos se los castigó por igual, por el hecho de ser tales,
Para colmo de males, la autoridad se propuso crear un clero que fuese elegido democráticamente por el pueblo, poniendo la votación en manos de todos, aunque fuesen ateos, viles, licenciosos. Esos funcionarios, dice Berg, que ellos aún llaman obispos, porque eran obispos ahora elegidos por el pueblo, van a ser elegidos gracias a las tramoyas electoralistas provenientes de personas de todas las confesiones religiosas. Tales medidas parecían preludiar la extinción total del sacerdocio católico tras haberse provocado el universal desprecio del clero. Años después, Tocqueville mostrará su acuerdo con el juicio de Berg. A pesar de los vicios de algunos sacerdotes, escribe en su Ancien Régime, La Revolución, no hubo jamás en el mundo un clero católico más notable que el clero de Francia en el momento de la Revolución. Y la persecución se encargaría de demostrarlo con tantos mártires. Claro que Berg sabía muy bien que no faltaron sacerdotes débiles y corruptos, hombres, dice, que han sido consagrados obispos por el único mérito de haber servido de instrumentos a ateos. También dice, hombres hechos obispos para oficiar en templos cuyos sacristanes debían pasar a buen recaudo los objetos del culto y no confiar ni el mismo cáliz a las sacrílegas manos de aquellos. Habla de aquellos sacristanes que escondían los cálices cuando venían los obispos, sacerdotes intrusos. Incluso se había enterado, según atestigua Berg, de que hijos de especuladores judíos habían sido consagrados obispos. Personas, dice, no sospechosas de ninguna especie de superstición cristiana, colegas apropiados para el santo prelado de Autun, dice en ironía, se refiere a Talleyrand, el santo prelado de Autun, Talleyrand, obispo constitucional. Y dice así, tenemos en Londres personas muy respetables de la nación judía, a quienes conservaremos, escribe, pero tenemos, de la misma tribu judía, a otros de especie muy diferentes, ladrones de casas, reducidores de objetos robados y falsificadores de papel moneda, más de los que aquí hay capacidad para colgar. A estos últimos podemos cedérselos a Francia para que se hagan cargo de las nuevas sedes episcopales. Son hombres muy duchos en juramentos y que no tendrán escrúpulo en prestar ninguno de los que el fecundo genio de vuestros reformadores puede imaginar. A Talleyrand, que generosamente, entre comillas lo dice él, ofreció poner los bienes del clero a disposición de la nación, le dedica un elogio, cálido, sí, dice, con todo, un celo excesivo por el Estado hubiese llevado a su piadoso y venerable prelado, por anticipado, un padre de la Iglesia, a saquear su propio orden y para bien de la Iglesia y del pueblo a asumir el cargo de gran financista de la confiscación e inspector general del sacrilegio. Contrapone Berg lo que sucede en Francia con el modo como se trata al clero en Inglaterra. Allí se lo honra como corresponde y no se sufre que se mire con desdén a quien la gente contempla con reverencia. Este pueblo, dice, puede ver, sin lamentarlo ni protestar contra ello, que un arzobispo tenga precedencia sobre un duque, sobre un noble. La mayoría del pueblo inglés, lejos de considerar que el estamento religioso sea ilegítimo, piensa que difícilmente resulte legítimo no tenerlo. Este principio, escribe, penetra todo el sistema de su política. Ellos no consideran su iglesia oficial como conveniente, sino como esencial para su Estado, no como una cosa heterogénea y separable, como algo agregado por comodidad, como algo que se puede incluir o dejar de lado según temporarias ideas de conveniencia. Lo consideran como el fundamento de toda su constitución, con la cual en todas sus partes mantiene unión indisoluble. Al fin y al cabo, agrega, la educación en su totalidad, desde la infancia hasta la edad viril, está en manos de eclesiásticos, y después de todo, con esta educación gótica y monacal, dice, porque tal es su base, es decir, una tradicional que había en Inglaterra, medieval casi, gótica y monacal la llama, podemos preciarnos
de una participación tan amplia y temprana en todos los programas de la ciencia, las artes y la literatura que han iluminado y adornado el mundo moderno como cualquier otra nación de Europa. Creemos que una causa principal de dicho programa consistió en no despreciar el patrimonio de saber que nos dejaron nuestros antepasados, el valor de la tradición y de lo que venía de tan lejos. En cuanto al comportamiento, terminamos con esto, al comportamiento de la Revolución Francesa con las Fuerzas Armadas, señala Burke en sus reflexiones el desastre que trajo consigo la coexistencia de dos ejércitos en Francia, el de las tropas regulares y el de la Guardia Nacional, creado por la Revolución. El ejército francés, afirma, está desmoralizado, sabe cuáles son las doctrinas que han favorecido los hechos desencadenados, conocen las masacres ya realizadas, sufren la propaganda de igualitarismo que busca equiparar soldados y oficiales, destruyendo toda jerarquía. Más aún, los revolucionarios lograron que el mismo rey se dirigiera a las unidades militares exhortándolas a que sus miembros ingresasen en los clubes de las diversas municipalidades y se mezclaran en sus fiestas y diversiones con el fin, según parece, de suavizar la ferocidad de sus espíritus y reconciliarse con sus camaradas de batalla en otros grupos. Ello, junto con las asambleas democráticas, no haría sino relajar su disciplina. Todos estos planes, dice, de mezclar soldados amotinados con ciudadanos sediciosos, deben debilitar cada día más la relación militar entre oficiales y soldados y agregar la audacia militar y amotinada a los turbulentos obreros y campesinos. Los oficiales van a manejar a sus tropas con actos electorales. Deben presentarse como candidatos y no como comandantes. Una vez más, Burke se mostrará profético. Debilitada en tal grado la autoridad en el estamento castrense, escribe, los oficiales serán revoltosos y facciosos hasta que algún general popular que tenga el arte de atraerse a los soldados y posea un verdadero espíritu de mando, atraiga las miradas de todos sobre sí. Los ejércitos le obedecerán por su ascendiente personal. No hay otra manera de asegurar la obediencia militar en el actual estado de cosas, pero desde el momento en que se produce ese hecho, la persona que realmente será el jefe del ejército será vuestro amo. El amo, eso es poca cosa de vuestro rey, el amo de vuestra asamblea, el amo de toda la república. No alcanzó a vivir, por cierto, para ver el cumplimiento de su predicción ocurrida en 1799, a los 2 años de su muerte. Rivarol, que formularía el mismo pronóstico, anunció que los regicidas se prosternarían ante el déspota, como de hecho lo hicieron a la llegada de Napoleón. Con minuciosidad analiza Burke el procedimiento seguido por la Asamblea para desarticular el ejército. Primero, se buscó corromper a los soldados para separarlos de los oficiales. Luego se destruyó el principio de obediencia, la cadena de mandos de que depende todo el sistema. Se les dijo a los soldados que eran como los demás, que tenían los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, el derecho de gobernarse a sí mismos y de ser regidos únicamente por aquellos en quienes ellos confiaban y a los que votaban. Finalmente se los obligó a convivir con un ejército paralelo, el de la Guardia Nacional, dependiente de las municipalidades locales que elegían a sus oficiales. ¿Por qué extrañarse? Veían jueces elegidos por el pueblo, curas elegidos por sus ovejas, obispos elegidos por sus fieles, porque entre ellos no sería lo mismo. Fue la revolución cultural aplicada en el seno mismo de las Fuerzas Armadas. Todo había sido preparado meticulosamente. Los soldados estaban, dice él, tan bien pertrechados de panfletos como de balas. Bueno, y eso es todo por hoy, la mitad de lo que dedicamos. Muy bien. Bueno.